Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir... Acá está, este dice video de las clases, no sé quién me preguntó, video de las clases y dentro de él está clase 1 y clase 2. Están las dos clases presenciales. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en la clase 3, rectas paralelas y secantes. Vamos a leer un poco. Todos pueden ver la pantalla. Sí, Sí, profesor. sí, Bueno, profe. entonces vamos a ver cuál es la definición de dos rectas paralelas. Son dos rectas que, por más que se prolonguen, no se encuentran nunca. ¿Está? Y a nosotros nos conviene saber este teorema. Dice, si por un punto... Dice, si por un punto exterior a una recta trazamos una perpendicular y varias oblicuas, se verifica. Si por un punto exterior, este es el punto exterior, el punto P. Entonces, si por un punto exterior a una recta, la recta es esta que está aquí, AB, trazamos una perpendicular y varias oblicuas. Ya definimos lo que era una recta perpendicular en la clase pasada. Entonces, esta es la perpendicular y varias oblicuas. Esta es una oblicua y esta es otra oblicua. Se verifica que el segmento de la perpendicular, o sea, esto que está aquí, el segmento PO, el segmento de perpendicular comprendido entre el punto y la recta es menor que cualquier segmento de oblicua. O sea, yo tengo esta recta AB, tengo el punto C o el punto P. Si por el punto P trazo una perpendicular y varias oblicuas, entonces el segmento de la perpendicular entre el punto y la recta, en este caso PO, es menor que cualquier otro segmento trazado por el mismo punto y oblicuamente a la recta. En este caso, el segmento PM y PN. Entonces, PO va a ser menor que PM y menor que PN. ¿Se entiende eso? Después dice, los segmentos de oblicuas cuyos pies equidistan del pie de la perpendicular son iguales. O sea que yo si tengo dos oblicuas, voy a, por ejemplo, esta oblicua PN y otra oblicua que está trazada de tal manera de que su pie, en este caso el pie de esta oblicua CN es el punto N. Entonces tengo al otro lado otra oblicua, ¿verdad? Y esa oblicua, su pie está a igual distancia del punto O que el pie N de esta otra oblicua. Si eso ocurre, entonces las dos oblicuas son iguales. Los dos segmentos son iguales. ¿Se entiende eso? Hola. ¿Se entiende, profesor? Bueno. Sí, profe. Entonces, tercero, de dos segmentos de oblicua cuyos pies no equidistan del pie de la perpendicular, dos segmentos de oblicua. Acá tengo esta oblicua y tengo esta otra. Este es el pie de esta oblicua.
y este que está aquí es el pie de esta otra oblicua. Entonces yo tengo que esas dos oblicuas, sus pies no equidistan, no están a igual distancia del pie de la perpendicular. El pie de la perpendicular es O. ¿Está? Entonces, de dos segmentos de oblicuas cuyos pies no equidistan del pie de la perpendicular, es mayor aquel que dista más. Entonces, si yo tengo que N está más lejos de O que M, entonces yo voy a tener que la oblicua CN es mayor que la oblicua CM. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Bueno. Ahora vamos a definir lo que es distancia de un punto a una recta. Es la longitud del segmento perpendicular trazado desde el punto a la recta. Acá tengo este punto P y tengo la recta AB. Si yo por P trazo una perpendicular, esa perpendicular le corta a la recta en el punto O. ¿Sí? Ahora bien, la distancia del punto P a la recta va a ser ese segmento de recta perpendicular PO. ¿Se ve eso ahí? Sí, profe. Bueno, este segmento tiene la propiedad de ser único. Este segmento tiene la propiedad de ser único. O sea, hay un solo segmento trazado por C y perpendicular a AB. No hay más que uno. ¿Estamos? Por eso dice que es único y es el menor posible. O sea, es menor que cualquier otra oblicua que ustedes tracen por el punto C a la recta AB. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, paralelismo. Ya definí cuando dos rectas son paralelas. Ahora, teorema. Estos teoremas tienen su hipótesis, tienen su tesis, tienen su demostración, pero nosotros no vamos a ver eso. Nosotros solamente nos vamos a quedar con lo que dice el teorema y vamos a creer que es cierto. ¿Se entiende eso? Entonces, teorema, dos rectas de un plano perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. ¿Está? Dos rectas de un plano perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. ¿Estamos? Axiomas. Axioma. Por un punto exterior a una recta pasa una sola paralela a dicha recta. O sea, acá yo tengo esta recta AB y tengo el punto C. Entonces, por el punto C, que es exterior a la recta AB, va a pasar una sola recta que es paralela a AB. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Por un punto exterior a una recta pasa una sola paralela a dicha recta. Dos rectas paralelas a una tercera son paralelas entre sí. Dos rectas paralelas a una tercera son paralelas entre sí. Si una recta es perpendicular a otra, es también perpendicular a toda paralela a esta otra. Entonces, si vos tenés varias rectas que son paralelas, una recta que sea perpendicular a una de esas paralelas, lo ves también a todas las paralelas. ¿Sí? Bueno. Ahora, rectas cortadas por una secante. Acá yo tengo dos rectas, la recta AB y tengo la recta CD. ¿Está bien? La recta AB y la recta CD. Tengo esas dos rectas.
y voy a cortar con una tercera a la cual la voy a llamar secante. En este caso la recta rosada que está aquí es SS'. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bueno, entonces cuando yo hago eso, se forman 8 ángulos. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ángulos. 4 en cada punto de intersección. 1, 2, 3 y 4 en este punto de intersección de la recta AB con la secante. Y 4, que son los ángulos 5, 6, 7 y 8 en la intersección de la recta CD con la secante rosada que está ahí. ¿Se ve eso? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. sí, Sí, se ve. Bueno, esos ángulos tienen nombre, ¿verdad? Todos esos ángulos tienen nombre. Hay ángulos que se llaman alternos, ¿eh? Que son pares de ángulos. O sea, el ángulo 3 y el ángulo 5 se dice que son alternos. ¿Sí o no? Sí. El 3 y el 5. Después el 4 y el 6. ¿Sí? sí. El 1 y el 7. El 2 y el 8. Vamos a llamar un poco a esta parte. Vamos a llamar parte interna. Y a esta parte externa. ¿Estamos? Entonces, si yo considero la parte interna, ¿verdad? El ángulo 4 y el ángulo 6 se encuentran en la parte interna, pero uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Lo mismo con el ángulo 3 y 5. Se encuentran en la parte interna, pero uno a la derecha y el otro hacia la izquierda. Entonces, a esos pares de ángulos, apaguen un poco su micrófono, por favor. A esos pares de ángulos que se encuentran de esa manera, se le llaman alternos. Ahora, si vos ves la parte externa, las dos partes externas, uno a la izquierda y otro a la derecha, voy a tener el ángulo 1 y el ángulo 7. Entonces a esos dos pares de ángulos ubicados en esa forma se les llaman alternos. Y lo mismo el ángulo 2 y el ángulo 8. ¿Estamos? Entonces, los alternos son cuando se encuentran en una misma sección del plano y uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda de la recta secante. Ahora, aquellos que se encuentran en esa situación y en la parte interna, ¿verdad? Se llaman alternos internos y serían 4 y 6, 3 y 5. Aquellos que se encuentran en las partes externas y en esa situación, uno a la izquierda y otro a la derecha de la secante, en este caso 1 y 7, 2 y 8, reciben el nombre de alternos externos. Ángulos correspondientes. ¿A quiénes se les llama ángulos correspondientes? A los pares de ángulos, por ejemplo, como el 1 y el 5. El 2 y el 6. El 3 y el 7. El 4 y el 8. Bueno, si ustedes ven el 1 y el 5, ¿verdad? Son ángulos que se encuentran a la izquierda de la secante. Pero uno es externo y el otro es
interno. Después tengo el 2 y el 6. Esos dos ángulos se encuentran a la derecha de la secante, pero uno es externo, el 2 es externo y el 6 es interno. Después tengo el 3 y el 7, se encuentran ambos a la derecha de la secante, pero uno está en la parte interna y otro está en la parte externa. Y después tengo los ángulos 4 y 8. Los dos están a la izquierda, pero uno está en la parte interna y otro está en la parte externa. Entonces, cuando tienen esa posición, los pares de ángulos se llaman correspondientes. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. después tenemos los ángulos conjugados. Son dos ángulos internos o dos externos situados en un mismo semiplano respecto a la secante. Entonces tenemos los ángulos 3 y 6. Él le llama situado en un mismo semiplano porque ustedes tienen que esta secante le corta el plano en dos partes. Uno que es en la parte derecha o un semiplano derecho y un semiplano izquierdo. Se ve eso, ¿verdad? Y esos dos semiplanos se dicen que son opuestos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, tenemos los conjugados internos. Son el ángulo 3 y el ángulo 6. Entonces están en el semiplano derecho y están en la parte interna. ¿Está? Entonces, conjugados internos. El 3 y el 6. Y luego el 4 y el 5. El 4 y el 5 están en la parte interna, digamos, pero en el semiplano de la izquierda. Después tenemos los conjugados externos, que voy a tener, que van a ser el 2, el ángulo 2 y el ángulo 7. Los dos son externos. Es decir, que se encuentran en la parte externa. Y los dos se encuentran en el semiplano de la derecha. Lo mismo con el ángulo 1 y el ángulo 8. Y ellos son llamados conjugados externos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, acá nosotros estábamos hablando de rectas, dos rectas cualesquiera cortadas por una secante, ¿sí? Ahora vamos a hablar de dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Sí? Hay una diferencia entre lo que dijimos anteriormente y lo que decimos ahora. Entonces, si yo tengo dos rectas paralelas cortadas por una secante, puedo ver este teorema que me dice toda secante, esta secante que está aquí de color rosado, SS', forma con dos paralelas ángulos correspondientes iguales. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes y son iguales en el caso de que A, B y C, D sean paralelas. 1 y 5. Lo mismo pasa con el ángulo 2 y 6. 3 y 7. 4 y 8. Esos pares de ángulos, el ángulo 1 y 5, son ángulos correspondientes, así como el 2 y el 6, el 3 y el 7, el 4 y el 8. ¿Se entiende eso? Después dice, otro teorema. Toda secante
es S'. Forma con dos paralelas ángulos alternos, internos, iguales. Aquí, por ejemplo, el 4 y el 6 son ángulos alternos, internos, iguales. Eso vimos lo que eran los ángulos alternos y internos. Entonces aquí, toda secante forma con dos paralelas ángulos alternos internos iguales. El 4 y el 6 son ángulos alternos internos. Y si AB y CD son paralelas, entonces son iguales. Lo mismo puedo decir con el ángulo 3 y el ángulo 5. Otro teorema referente a paralela. Toda secante forma con dos paralelas ángulos alternos externos iguales. El 1 y el 7 son iguales. El 2 y el 8 también son iguales. ¿Está? Otro teorema. Dos ángulos conjugados internos entre paralelas son suplementarios. ¿Cuál sería en este caso? Dos ángulos conjugados internos. El 3 y el 6. El 3 y el 6. Si yo sumo el 3 con el 6, la suma de esos dos ángulos va a ser dos rectos. Y si sumo el 4 con el 5, la suma de esos dos ángulos va a ser dos rectos. ¿Se entiende? Sí, profe. Después, otro teorema. Dos ángulos conjugados externos entre paralelas y cortados por una transversal son suplementarios. Entonces tengo el 1 y el 8. Si yo sumo el 1 y el 8, el resultado va a ser dos rectos. Y si sumo el 2 y el 7, el resultado va a ser dos rectos. Bueno, les dejo un minuto para que puedan volver a ver todo lo que dije. Mírenlo porque vamos a hacer ejercicios sobre esto. $18. La vez pasada estamos 37, creo. Ya. Vamos a ver si alguien no. ¿Ya está? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente teoría. Voy a borrar, voy a cerrar. Y vamos a ver la clase del capítulo 2. En el capítulo 2 habla sobre triángulo. Definición de lo que es un triángulo, elementos, clasificación y teoremas. Bueno, ¿quién puede leer? Por favor, porque se me seca toda la boca. A ver un poco.
Meriel, ¿está Meriel ahí? Meriel. Bueno, Meriel, Meriel, lee un poco. En primer lugar, tenemos que definir lo que es un triángulo. Lee un poco de esta definición, Meriel, por favor. Un minuto. Estos teoremas son teoremas sobre ángulos, sobre el capítulo anterior, así que también debemos saber. A ver, Mariel, lee un poco de este. Hola. Hola. Bueno, alguien que lea, por favor. A ver, Kevin. Dos teoremas, dos ángulos adyacentes son suplementarios. ¿Puedes leer este, por favor? Kevin Alarcón. Hola, Sí, ¿quién habla ahí? Meriel, mi micrófono no estaba funcionando. Lee sí, lo que está ahí en la pantalla. Dos ángulos adyacentes son suplementarios. Sí. Dale. Teorema, dos ángulos adyacentes son suplementarios y dos ángulos consecutivos y suplementarios son adyacentes. Sí. Dos Después, ángulos opuestos por el vértice son iguales. bueno, yo supongo que ustedes no se acuerdan qué son dos ángulos adyacentes. Entonces, voy a mostrarla aquí en mi pizarrón. ¿Se ve ahí el pizarrón? Sí, profe. Afirmativo, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Los ángulos alfa y beta son adyacentes. Son dos ángulos consecutivos cuyos lados no comunes son semirrectas opuestas. ¿Se entiende eso? Se ve ahí. ¿Se logra ver Sí, bien? se ve. Profe. Se ve bien. Tiene dos ángulos consecutivos. Esos dos ángulos consecutivos tienen un lado común y otros dos lados, este y este, que son lados no comunes. Si esos dos lados no comunes son semirrectas opuestas, entonces estos dos ángulos, alfa y beta, son ángulos adyacentes. Y siempre yo voy a tener que dos ángulos adyacentes, en este caso alfa y beta, siempre su suma va a ser dos rectos. Acuérdense que eso es igual a 180 grados sexagesimales. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, eso es lo que dice el teorema. Dos ángulos adyacentes son suplementarios, o sea, la suma de los dos da 180. Después dice, si dos ángulos consecutivos son suplementarios, ellos tienen que ser adyacentes. ¿Está? Sí. Y el tercero dice, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ese vamos a utilizar muchísimo. A ver, ¿dónde está? Estos son ángulos opuestos por el vértice, este y este. Gamma y delta. Gamma y delta
son ángulos opuestos. ¿No se ve? Ya, espera, voy a bajar entonces. Entonces yo tengo este ángulo y este ángulo, gamma y delta. Gamma y delta son opuestos por el vértice. Acá tengo un vértice que es común a ambos. ¿Está? Y yo tengo que los lados de gamma y de delta son semirrectas opuestas. ¿Estamos? Entonces, que gamma y delta son opuestos por el vértice. Y gamma y delta son iguales. Lo mismo puedo decir de este. Alfa y beta. Alfa y beta también son opuestos por el vértice. Y alfa es igual a beta. ¿Se entiende eso? Entonces, siempre los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Hay un teorema que dice eso. Y nosotros tenemos que creer lo que dice ese teorema. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, Meriel, seguí entonces leyendo. Ahora vamos ya a entrar, sí, vamos a entrar en el capítulo 2, que es el capítulo que habla sobre triángulos. Entonces, para hablar de algo, lo primero que tenemos que hacer es definir ese algo de lo que vamos a hablar. Y eso es lo que vamos a hacer. Dale, Meriel. Bueno, triángulo, la definición es la porción del plano limitada por tres segmentos rectilíneos que tienen 2 a 2 un extremo común que se llaman vértices y a los segmentos se le llama lados del triángulo. Bueno, acá tenés el segmento A, el segmento B y el segmento C. Esos son los tres segmentos rectilíneos que tienen 2 a 2 un extremo común que se llama vértice. Entonces, este segmento A y este segmento B tienen un punto común que es el punto C y ese punto se llama vértice. 2 a 2. ¿Por qué 2 a 2? Acá tenemos otros dos segmentos, el segmento B y el segmento C, y se cortan en el vértice A. Entonces, 2 a 2, cada dos lados se pueden cortar solamente en un vértice. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo yo le llamo a los lados? Yo a los lados le puedo llamar según las letras de los vértices. Entonces, aquí yo tengo el lado AB, el lado AC y el lado BC. ¿Cómo le llamo a los vértices? Le llamo con letras mayúsculas. A, B y C. Y a los ángulos internos, ¿a qué se le llaman los ángulos internos? Los ángulos formados por los lados del triángulo y que se encuentran dentro del triángulo. ¿Se ve eso, verdad? Entonces tengo que los ángulos internos del triángulo son el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, perdón, y el ángulo B. A los lados del triángulo, ¿verdad? Se le puede llamar por la letra de los vértices o por letras minúsculas. Acá tengo el lado A minúscula, el lado B minúscula y el lado C minúscula. ¿Sí? Ahora,
Este lado, al cual yo le llamé A minúscula, es el lado que está enfrente del ángulo o del vértice A. ¿Se dieron cuenta de eso? Este otro lado, al cual le llamé B minúscula, se encuentra enfrente del vértice B mayúscula. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y este Sí, profe. lado, al cual yo le llamé C minúscula, es el lado que se encuentra enfrente del vértice C. Esa es la manera de llamarle a los lados del triángulo. ¿Está? Entonces el triángulo va a ser esta porción de plano que está entre estos tres segmentos. Esta porción. ¿Está? ¿Se ve Sí, eso, profe. verdad? Esta porción. Sí, se ve, profe. Esta porción que está aquí. Entonces eso va a ser el triángulo. Merian, seguir leyendo elementos de un triángulo. Sí, elementos de un triángulo. Ángulo interno de un triángulo. Es el formado por dos cualesquiera de sus lados y se lo denomina con la letra mayúscula. Ejemplo, ángulo ABC. Ese ya le mostré. Después, Ángulo externo de un triángulo es el ángulo formado por la prolongación de un lado con el lado adyacente a dicho lado. bueno, ahí vamos a esperar un ratito. Dice aquí que el ángulo exterior, ¿verdad? Exterior del triángulo, el ángulo externo a este triángulo ABC es el ángulo E. ¿Cómo se forma el ángulo E? Yo lo que hago es uno de los lados prolongo. Se nota aquí que se prolongó, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Se alargó. ¿Eh? Sí, profe. El lado es el lado AC. Y yo alargo después de pasar ese vértice, yo alargo. Eso se llama prolongar. ¿Sí? Y entonces ahí se forma un ángulo que es adyacente. ¿A quién? Al ángulo interno del triángulo, el ángulo C. A ver, ¿qué era el ángulo adyacente? ¿Quién me puede decir? Recién explicamos. ¿Cuándo dos ángulos eran adyacentes? La forma en suplemento. Sí, pues sumados dan 180. Pero ¿cuándo eran adyacentes? Cuando sus lados no comunes eran semirrectas opuestas. ¿Sí o no? Este lado del ángulo E y este lado del ángulo C son semirrectas opuestas. ¿Por qué? Porque acá hay un vértice, que es el vértice C, y yo tengo una semirrecta que se va a la derecha, hacia este lado, y otra semirrecta que se va hacia la izquierda, que es esta. Entonces son semirrectas opuestas. ¿Por qué? Porque se van en sentidos opuestos. Entonces, E es el adyacente del ángulo C. Entonces, E es el ángulo exterior del ángulo ABC. ¿Se entiende eso? Lo mismo yo puedo hacer con la recta AB, puedo prolongar y voy a tener otro ángulo exterior del triángulo ABC. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y le voy a mostrar algo.
yo tengo el triángulo aquí, el triángulo ABC. Los ángulos internos de ese triángulo van a ser el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ahora el ángulo externo, para poder hallar el ángulo externo, yo tengo que prolongar los lados. Y entonces, de esa prolongación, yo tengo este ángulo adyacente al ángulo C, al cual le puedo llamar ángulo E. Entonces, el ángulo E es un ángulo exterior del triángulo ABC. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si yo prolongo este lado? Acá tengo el ángulo, este es el vértice C, ¿verdad? ¿Qué tengo acá? Tengo el mismo ángulo E. ¿Por qué? Porque son Opuestos. opuestos por el vértice. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Lo mismo va a ocurrir acá y acá. Acá voy a tener este ángulo, al cual le voy a llamar el ángulo D, que también voy a decir que es un ángulo exterior del triángulo. Y acá tengo el mismo ángulo D. Acá tenemos el ángulo F y aquí también el ángulo F. ¿Se entendió entonces lo que son los ángulos exteriores, verdad? Sí. Sí, profe. Se llega a entender mi pizarrón, ¿verdad? Excepto por la mancha esa. ¿Se ve lo que está acá, verdad? Sí, profe. Fíjense. Bueno. Entonces vamos a continuar. Meriel, si podés leer aquí, base de un triángulo. Base de un triángulo es un lado cualquiera de un triángulo. Sí, después. Altura de un triángulo es el segmento de la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación, considerado ahora como base. Sí, entonces yo tengo el triángulo ABC, ¿verdad? Y le voy a llamar a la base de este triángulo. La base generalmente se considera el lado sobre el cual descansa el triángulo, pero no sé por qué le dan esa definición. No veo que aquí este triángulo descanse en ninguna parte, ¿verdad? Pero bueno. Entonces vos tenés, esta va a ser la base, AC. Entonces la perpendicular a esa base AC trazada por el vértice opuesto a ese lado es la altura del triángulo con respecto a ese lado. ¿Se entiende eso? Sí. Acá yo tengo que la altura está dentro del triángulo, pero puede ser que la altura esté fuera del triángulo. En este caso, yo el lado AC prolongo, ¿verdad? Y la perpendicular trazada por el vértice B opuesta o que está enfrente al lado AC, sale fuera del triángulo. ¿Está? Ahora, cada lado del triángulo tiene su altura.
O sea, yo por este lado puedo trazar también una perpendicular por el vértice que está enfrente, el opuesto. Y esa va a ser también la altura del triángulo. Y por a este lado también yo le puedo trazar por C una perpendicular. Y voy a tener que también es la altura de un triángulo. Todos los triángulos tienen 3 alturas. Y las 3 alturas, hay un teorema que dice que las 3 alturas se cortan en un mismo punto. ¿Está? Ese todavía no le puse ese material, dentro de los materiales no le puse ese teorema. Las 3 alturas de un triángulo se cortan en un punto. ¿Sí? Bueno, Meriel, mediana relativa a un lado. Es el segmento de recta que une el punto medio de dicho lado al vértice opuesto. O sea que yo tengo en este caso el lado AB. Marco el punto medio de ese segmento. Y después ese punto medio, ¿con quién? Con el vértice que está enfrente. Al vértice que está enfrente se le llama el vértice opuesto. ¿Sí? Opuesto significa que está enfrente. Entonces, el segmento de unir el punto medio con el vértice opuesto se llama mediana. En este caso es la mediana al lado C. Acuérdense que los lados se llamaban por letras minúsculas y las letras minúsculas que le correspondían eran o se elegían teniendo en cuenta la letra del vértice que se encuentra enfrente, o sea, del vértice que está opuesto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno. A ver, Meriel, bisectriz. Bisectriz de un ángulo de un triángulo. Es la semirrecta que parte del vértice y divide al ángulo en 2 partes iguales. Acuérdense lo que era una bisectriz. Una bisectriz era una semirrecta que partía del vértice de un ángulo y lo dividía en 2 ángulos iguales. Bueno, la bisectriz de un triángulo es una semirrecta que divide al ángulo de un triángulo en 2 partes iguales. ¿Sí? Y hay un teorema que dice que las bisectrices, o sea, el triángulo tiene 3 bisectrices, y las bisectrices se unen o se cortan en un mismo punto. Las medianas también, las medianas, el triángulo tiene 3 medianas, una para cada lado. Y hay un teorema que dice que las 3 medianas se cortan en un mismo punto, en un solo punto. Lo mismo ocurre con las bisectrices. Hay 3 bisectrices y las 3 bisectrices se cortan en un solo punto. Mediatriz. Mediatriz respecto a un lado de un triángulo es la perpendicular trazada por el punto medio de dicho lado. Bueno, entonces vos tenés un lado y por el punto medio voy a trazar una perpendicular. Bueno, esa perpendicular que yo tracé se llama mediatriz. Cada lado permite por su punto medio una sola mediatriz. Entonces en un triángulo va a haber 3 mediatrices. Y las 3 mediatrices se van a encontrar en un solo punto. ¿Se entiende? Las Sí, profe. 3 mediatrices se encuentran en un solo punto. Bueno. Dale, Meriel. Clasificación de los triángulos. Los triángulos son clasificados en 2 grupos. A, clasificación según sus lados. B, clasificación según sus ángulos. Bueno, vamos a ver entonces la clasificación según sus lados.
Meriel. Triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados iguales. Cuando ustedes vean la palabra equi, significa igual. Es una palabra griega. Y equilátero significa los tres lados iguales. Después, Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y el tercero desigual, generalmente llamado base. sí. El triángulo escaleno es el triángulo que tiene sus tres lados desiguales. Bueno, entonces esa es la clasificación de los triángulos según sus lados. Ahora, este otro, María. Clasificación según sus ángulos. Según sus ángulos, triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Siempre ustedes van a, o sea, un triángulo solamente puede tener un ángulo recto. ¿Estamos? Y si ese triángulo tiene un ángulo recto, se llama triángulo rectángulo. Los lados del triángulo recto se llaman catetos. Y el lado que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. ¿Estamos? Siempre ustedes van a tener en un triángulo rectángulo que la hipotenusa es mayor que cualquiera de los dos catetos. Entonces, ahí tengo la hipotenusa, le llamo con la letra A. Entonces, A va a ser mayor que B y también A es mayor que C. Meriel. Triángulos oblicuángulos, cuando no tienen ningún ángulo recto. A su vez, estos triángulos se clasifican. Sí. Triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Acuérdense que la definición de ángulo obtuso era aquel que era mayor que un recto y menor que dos rectos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ya dimos la clase pasada, tienen que ir estudiando. Después, Triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos. sí. Después, Triángulo equiángulos, cuando sus tres ángulos son iguales. sí. Si tienen sus tres lados iguales, entonces se llama triángulo equiángulo. Después, Teorema relativo a los casos de igualdad de triángulos. A. Si dos triángulos tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo comprendido son iguales. bueno, ese le voy a mostrar un poco B. la... Si dos triángulos Sí, lee nomás todo y después le muestro en el pizarrón. Lee, Bueno, si dos triángulos tienen respectivamente iguales un lado y los ángulos adyacentes a este lado son iguales. Si dos triángulos tienen respectivamente iguales sus tres lados son iguales. Bueno, le voy a mostrar ahora en el pizarrón. Un minuto, por favor. El primero vamos a ver, si dos triángulos tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo comprendido. Vamos a suponer que tengo dos triángulos.
el triángulo ABC y el triángulo A', B', C'. Y vamos a suponer que tengo este lado AB igual a este lado A'B'. ¿Está? Y este lado AC igual a este lado A'C'. ¿Estamos? Y además, el ángulo que se encuentra entre esos dos lados iguales, o sea, el ángulo comprendido, el ángulo A igual al ángulo A'. Si esto ocurre, entonces los triángulos ABC y A'B', C' son iguales. ¿Qué significa eso? Que todos sus elementos también van a ser iguales. Su perímetro, su superficie, sus alturas, sus mediatrices, su mediana, todo va a ser igual. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe, se entendió. Bueno. El segundo teorema dice, si dos triángulos tienen respectivamente iguales un lado y los ángulos adyacentes a ese lado son iguales. Bueno, entonces vamos a suponer que yo tengo estos dos triángulos en donde tengo o yo sé que el lado AC es igual al lado A'C'. Y además, el ángulo A es igual al ángulo A'. Y el ángulo C es igual al ángulo C'. Si esto ocurre entre dos triángulos, yo ya puedo decir, sin lugar a dudas, que esos dos triángulos son iguales. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Se entendió. Entonces, dos triángulos yo sé que tienen iguales un lado y los ángulos adyacentes a ese lado, yo sé entonces, porque un teorema me dice, si eso ocurre, los triángulos son iguales. Y el tercer teorema de igualdad de triángulos dice, si dos triángulos tienen respectivamente iguales, sus tres lados son iguales. O sea que si yo tengo dos triángulos con los tres lados iguales, yo ya puedo decir que esos dos triángulos son iguales. ¿Por qué? Porque hay un teorema que me dice que si eso ocurre, los triángulos son iguales. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe. Sí. Bueno.
Entonces, esos tres teoremas son los teoremas relativos a los casos de igualdad de un triángulo. Siempre que ocurra cualquiera de estas cosas que están relatadas en estos teoremas, ustedes pueden, ¿verdad? Pueden decir o pueden asegurar que los triángulos son iguales. Distancia de un punto a una recta ya lo habíamos definido, ¿verdad? Es el segmento, si yo tengo la recta AB y por el punto P quiero la distancia de P a la recta AB, entonces voy a tener que trazar por P una perpendicular a AB. Y ese segmento, que en este caso es PH, ese segmento es la distancia de P a la recta AB. Y acuérdense que ese segmento es único, solamente se puede trazar una sola perpendicular desde P a la recta AB. Y ese segmento es el segmento más pequeño que yo puedo trazar a la recta AB desde el punto P. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Meriel, si está todavía ahí, si puedes leer caso de igualdad de triángulo rectángulo. Meriel se fue ya. ¿No? Bueno, a ver, ¿quién puede leer? ¿Quién está ahí o ya me quedé solo? Hola. Hola. ¿Y quién puede leer la hipotenusa, caso de igualdad de triángulo rectángulo? Caso de igualdad de triángulos rectángulos. A, Sí, la hipotenusa y un ángulo agudo iguales. o sea B, que si un vos tenés, cateto. espera un ratito, voy a explicar un ratito. Si yo tengo dos triángulos rectángulos, que tienen iguales su hipotenusa, ya definimos lo que era la hipotenusa, y un ángulo agudo iguales, esos dos triángulos son iguales. ¿Está? Esos dos triángulos rectángulos Sí. son iguales. Sí, Bueno, profe. continúa leyendo. B, un cateto y un ángulo agudo iguales. ¿Sí? C, los dos catetos iguales. ¿Sí? D, la hipotenusa y un cateto iguales. O sea, si por ejemplo, si vos tenés dos triángulos rectángulos que tienen los dos catetos iguales, vos ya podés asegurar, porque hay un teorema que te permite, poder asegurar que esos dos triángulos rectángulos son iguales. Si vos tenés dos triángulos rectángulos que tienen iguales la hipotenusa y un cateto, podés asegurar que los dos triángulos son iguales. Si vos tenés dos triángulos rectángulos que tienen respectivamente iguales un cateto y un ángulo agudo, vos podés asegurar que los dos triángulos rectángulos son iguales. Dale Teorema, rápido. teorema, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a dos rectos. Este es uno de los teoremas más importantes que vamos a tener en nuestro programa. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a dos rectos, o sea, a 180 grados sexagesimales. Teorema, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los interiores no adyacentes. Acá yo tengo este ángulo exterior M. ¿Quiénes son los ángulos no adyacentes a él? El ángulo A y el ángulo C. Y hay un teorema que me dice que este ángulo exterior, M, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno, ahora, este otro teorema.
Teorema: si dos lados de un triángulo son desiguales, a mayor lado se pone mayor ángulo. ¿Se entiende eso, verdad? Si dos lados de un triángulo son desiguales, ¿eh? a mayor lado, enfrente de él está un ángulo mayor. Después, Teorema: si dos ángulos de un triángulo son desiguales, a mayor ángulo se pone mayor lado. sí. Cada Después, lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. después, Cada lado de un triángulo es mayor que la diferencia de los otros dos. después, En todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Y el último, todo triángulo equilátero es equiángulo. cualquiera de estos teoremas le puede salir en el examen, en la parte teórica. Ustedes tienen que saber lo que dice el teorema. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ok, mujer. Bueno, entonces vamos a hacer los ejercicios ya que es lo interesante. Entonces vamos a ir al aula, ¿verdad? Salió. Se van todos los perros, boludo. Tenemos que quedarnos, si no se van a enojar más. ¿Qué puede decir más? Esta idea jugada cerrado. Poxa, boludo. ¿Por qué, bro? Bueno, vamos a continuar. Eh, clase 2. Práctica. Bueno, ahí está el primer ejercicio. ¿Qué dice? Si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 2/3 del otro, ¿cuáles son los valores de esos ángulos? Bueno, vamos a hacer. Dice, si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. ¿Cuál era el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto. Este es el ángulo recto. Así le voy a representar. Entonces, si uno de los ángulos agudos puede ser este o puede ser este, de un triángulo rectángulo es 2/3 del otro. Entonces, B es 2/3 de C. ¿Cuáles son los valores de esos ángulos? Entonces, yo sé que un teorema me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 2 rectos. ¿Se ve eso, verdad? Se ve ¿Cuánto Sí, bro. vale el ángulo A? ¿Cuánto vale? 90. 90 grados hexadesimales. Eso. ¿Cuánto vale el ángulo B? 2/3 de C.
Eso. Entonces, 2/3 más 3/3, porque esto es 3/3, es 5/3. Es igual a 90 grados hexagesimales. Entonces, el ángulo C va a valer 3 por 90, que es 270, dividido 5. ¿Está? Entonces, 270 dividido 5, si alguien tiene calculadora, 54. 54. Sí. Es 54 grados. Entonces, B es 2/3 de 54. ¿Cuánto va? 36. 36. ¿Se entendió? Sí. Sí. Entonces, sáquele un screen. Sí, bro. Vamos. Este es el ejercicio 1. Ya, bro. ¿Ya? Bueno. Entonces vamos a pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice si los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son 2x y 5x, determínense los valores de x y de los dos ángulos. Acá está hablando otra vez de un triángulo rectángulo. Entonces el triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos que vale 90. Y los otros dos valen 2x y 5x. Profesor, no se ve Tu tu cámara. pizarrón. Tu cámara, bro. Ah, Tu perdón. Ya. Entonces, uno de los ángulos es 90, el otro es 2x y el otro es 5x. La suma de todos tiene que dar 180. Entonces tengo 2x más 5x es 7x. Y eso es igual a 90. Entonces x va a ser 90 dividido 7. Si alguien puede hacer eso. $12 grados 51 minutos 25,71 segundos. Bueno, hagan screen y pasamos al tercero. Listo, bro. Ya está, bro. Bueno. El tercer ejercicio dice, uno de los ángulos de un triángulo es del doble del otro y el triple del tercero. Hállense los tres ángulos. ¿Está? Sí.
uno de los ángulos de un triángulo es el doble del otro y el triple del tercero. Entonces a uno de los ángulos del triángulo le voy a llamar A, al otro ángulo le voy a llamar B y al otro le voy a llamar C. No sé dónde dejé mi... A uno de los ángulos le llamo A, al otro del ángulo le llamo B y al otro le llamo C. Y me dice, uno de los ángulos de un triángulo es el doble del otro. Y el triple del tercero. ¿Está? Entonces voy a tener que la suma es igual a 180. 2 rectos o 180 grados. ¿Está? Entonces, A es igual a 2B y A es igual a 13. Entonces, B es A sobre 2. Y C es A sobre Sobre 3. 3. Y eso es lo que voy a poner acá. A más A sobre 2 más A sobre 3. Y eso es 180 grados. Entonces aquí el mínimo común múltiplo de los denominadores es 6. 6A más 3A más 2A. ¿Está? Entonces tengo 6 más 3 son 9, 11A sobre 6. Entonces A va a ser 180 por 6 sobre 11. ¿Cuánto da eso? $98 10 minutos 54,55 segundos. Decime un poco, Chávez. 98 grados 10 minutos 54,55 segundos. Bueno, 98. Después, 10 grados. 10 minutos después, 54,55 bueno, segundos. ahí está. Entonces, este es el ejercicio número 3. Pero falta ya los ángulos B y C. Pero eso es para más. Eso ya pueden hacerlo ustedes, ¿verdad? B es esto dividido 2 y C es esto dividido 3. Está bien. Bueno, hagan el screen y pasamos al ejercicio número 4. Ya está ya el screen, profe. ¿Ya? Bueno.
Bueno, el ejercicio número 4 dice, en el siguiente caso, hallar X e Y. ¿Se ve ahí? Sí, brother. Sí. Bueno. Ejercicio 4. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo dos triángulos, uno encima del otro, ¿verdad? ¿Me ven ahí, verdad? Dos triángulos, Ahí sí. uno encima del otro. En el primer triángulo puedo decir que 70 más 35 más X va a ser 180. Y de acá sacar X. 180 menos 70 menos 35. Y el otro triángulo es 110 más 25 más Y igual a 180. Entonces, Y va a ser 180 menos 110 menos 25. Entonces, de ahí saco los valores de X y de Y. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, brother. Sáquenle el screen y pasamos. Ya. Ya vengo, voy a buscar un poco bien borrado. Bueno, el ejercicio número 5. ¿Qué pasó con el ejercicio 5? El ejercicio 5 dice, en el siguiente caso, hallar X, Y, sabiendo que el lado AB es igual al lado AC. ¿Qué tipo de triángulo estamos teniendo ahí? Un triángulo isósceles. Sí. Bueno. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Ahí tengo A, B, C. En el siguiente caso,
hallar X e Y. Y dice que este vale 80. Y aquí tenemos X, Y. X es todo esto. Y es todo esto. Acá falta algo, a ver un poco. Tiene que decir que es C y que es, o sea, que es este segmento BD y CD, tiene que decir que es. Tiene que ser la intersección vamos a llamarle a BD, vamos a llamarle bisectriz. Eso faltó dar como dato. BD es bisectriz de X. CD es bisectriz de Y. Esto tenía que darse como dato, no sería. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces yo voy a tener en el triángulo ABC, que es este triángulo grande, ¿verdad? ¿Yo qué tengo? Ah, no hace falta eso. Ya te dice X, Y. No hace falta. X, Y. No hacía falta. Distractor. Distractores. En el caso de que fuese, X, esta partecita y esta partecita sí, hacía falta que se diga que son las bisectrices. Entonces yo tengo que AB, el lado AB es igual al lado AC. ¿Sí o no? ¿Eso qué me dice? Que el triángulo es isósceles. Y vimos un teorema que decía que en todo triángulo isósceles a los lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces significa que X es igual a X. ¿Se entiende eso? Ahora, Sí, profe. la suma de los ángulos de un triángulo debe dar 180. 80. Quiere decir que X más Y va a ser 100. Ahora bien, X es igual a Y. Entonces 2Y es igual a 100. Entonces Y es igual a 50. Y como X es igual a Y, X es igual a 50. ¿Se entiende? Bueno, ok, entonces.
¿Ya está? Ya, profe. Bueno, voy a orar. Tienen que hacer nomás el screen de la pantalla y ya está. Bueno, el ejercicio número 6. Hallar X e Y en el siguiente caso. Que está, cuando ustedes vean un ejercicio en internet que le está indicando este palito y este palito, significa que este ángulo y este ángulo son iguales. Y acá estos dos palitos, para cada ángulo te indica también que esos dos ángulos son iguales. ¿Se entiende? Iguales. Entonces yo tengo 60 más dos ángulos iguales. Y de este lado tengo dos ángulos iguales. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer entonces ese ejercicio. Entonces tengo este ángulo que vale 60. Este ángulo que vale igual a este. Y este ángulo que vale igual a este. Bueno, entonces hallar X e Y. Este se llama X, se llama Y. Y este se llama X. Creo que este de afuera. ¿Se ve eso? Sí se ve, profe. Bueno, entonces a este le voy a llamar alfa. Y a este le voy a llamar beta. Acá yo tengo 60 más alfa. ¿Cuánto va? La suma de estos tres, ¿cuánto va a dar? 180. 180. Entonces 2 alfa es igual a 120. Así que alfa vale 60. 122. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, acá yo tengo Beta. beta son iguales. Entonces voy a tener en este triángulo yo tengo, a ver, o acá yo tengo X más 2 beta Beta. igual a 180. 180. Entonces, yo voy a tener este te tiene que decir que es la recta AB y la recta CD. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si hace falta que sea paralela o si puedo hacer directamente. A ver.
Esta X, ¿qué tipo de ángulo es? Es un ángulo, Obtuso. sí, es un ángulo obtuso, pero Externo. no llega a ser externo porque Internos. no es externo. Adyacente. Para que sea externo, ¿verdad? Yo tenía que proyectar, prolongar este que está acá. Y ahí sí iba a ser. Bueno, acá tenemos que decir, te da el dibujo y según el dibujo, esta recta y esta recta son paralelas, pero debería decir como dato AB paralela a CD. ¿Se entiende eso? Si no, no va a poder ser posible hacer el ejercicio. ¿Se entendió eso? AB paralela a CD. Esto tiene que ser dato que supuestamente se subentiende en el gráfico, pero en el examen te tiene que dar como dato bien escrito que son paralelos. ¿Estamos? Ok, profe. Bueno, ¿qué ocurre si son paralelas? Tengo dos rectas paralelas cortadas por esta transversal. Y acá yo tengo que este vale 60 y que este vale 2 beta. Y habíamos visto en un teorema Es igual. que si tengo dos rectas paralelas cortadas por una transversal, los ángulos alternos e internos, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Entonces tengo que 60 es igual a 2 beta. Y de acá yo saco que beta es igual a 30. ¿Se entiende eso? Entonces, esto voy a llevar en asterisco. Entonces, si llevo en asterisco, voy a tener x más 60 igual a 180. Entonces, x va a ser igual a 120. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que quería? Quería ya x, ya y. Y va a ser alfa más y más beta, tiene que dar 180. Alfa vale 60. Y no sé, y beta vale 30. Entonces, de acá yo saco que y vale 90. ¿Se entendió? Entonces acá tenemos en este ejercicio el concepto de rectas paralelas cortadas por una secante y el concepto de la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. ¿Ya copiaron? ¿Ya? Ya, profe. Bueno, vamos a pasar al siguiente.
El siguiente es el número 7. ¿Qué dice el 7? Determínese el ángulo formado por las bisectrices de dos de los ángulos de un triángulo equilátero. ¿Está? Bueno. Entonces voy a hacer el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Y sus tres ángulos internos también son iguales. Entonces, este es el lado A, este es el lado C y el lado B. Entonces, el lado A es igual al lado B, igual al lado C. ¿Y qué más? Los ángulos internos son iguales. ¿Y qué dice? Quiere el ángulo formado por las bisectrices. Entonces aquí voy a trazar la bisectriz. Y aquí también voy a trazar la bisectriz. Dijimos que las bisectrices se encuentran en un punto. Las tres bisectrices se van a encontrar en un mismo punto en un triángulo. Y te está pidiendo este ángulo cuánto vale. ¿Se entiende eso? Si esta es la bisectriz, ahora, los tres ángulos valen iguales. Entonces acá puedo poner A más A más A. 3A igual a 180. A va a ser igual a 60. ¿Sí o no? Entonces, A es 60. Y los otros ángulos, como son iguales, van a ser cada uno de 60. ¿Se entiende eso? Entonces, si esta es la bisectriz, quiere decir que este pedazo vale 30. Y este pedazo vale 30. Este pedazo vale 30. Y este pedazo vale 30. ¿Sí o no? Entonces, en el triángulo A y C, yo tengo que este vale 30 y este vale 30. Entonces, yo quiero este ángulo al cual le llamo alfa. Entonces, tengo alfa más 30 es igual a 180. Entonces, de ahí, alfa es igual a 180 menos 60 igual a 120. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, copien y saquen el screen y pasamos ya. ¿Ya está? Acuérdense que este era el número 7. Ahora vamos a hacer el número 8. Y hasta ahí lo que vamos a llegar porque ya son 9 menos 5. ¿Puedo borrar ya, verdad? Ya, profe. Bueno, ahí el 8. El 8 dice calcule X e Y indicados en la figura. Miren un poco bien la figura. Yo voy a dibujar mientras tanto aquí.
¿Se ve bien el dibujo? Sí. Sí, profe. Bueno, pide Y y pide X. Bueno, voy a llamar a este triángulo A. Vamos a ver si le da las letras. No, no da. Entonces le voy a poner. Bueno, en el triángulo ABC, Y, el ángulo Y es un ángulo exterior. ¿Se entiende? Entonces, había un teorema que me decía, que todo ángulo exterior era igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. O sea, va a ser este ángulo B. ¿Cuánto vale el ángulo B? 55 más 30. 30. Y el ángulo C. ¿Cuánto vale el ángulo C? 40. Entonces, I va a ser 55 más 30 es 85. 125. ¿Cuánto? 125. 126. ¿Se entiende? Ahora X. Para X voy a considerar el triángulo BDC. En ese triángulo BDC, X es ángulo exterior del triángulo BDC. Entonces, X, ¿verdad? Es igual a la suma de 30 de los ángulos internos no adyacentes a él. 30 más 40. 70. igual a 70. ¿Se entiende eso? ¿Cuánto valdría este ángulo? El ángulo de 35. ¿cuánto valdría? ¿Cómo saco? 35 goles. 72. No, No, allá, 110. para allá de, voy a considerar estos dos ángulos son adyacentes. Entonces X más D tiene que dar 180. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale X? 70. Entonces D, ¿cuánto va a valer? 110. 110. Entonces vamos a ver si hicimos bien. La suma de 30 más 40 más D tiene que dar 180. ¿Está bien? Vamos a ver si es cierto. 180 menos 70 D es igual a 110. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Sí se ve, profe. Bueno. Y lo mismo pueden hacer para corroborar si Y está bien. Acuérdense, yo saqué que X era 70. Más 55. Más este ángulo. Este ángulo le voy a llamar ángulo A.
Tiene que dar 180. X me salió que era 70. Más 55. Más A igual a 180. ¿Cuánto tiene que valer A? 180 menos 70 menos 55. ¿Cuánto vale? 180 menos 70 menos 55. 55. ¿Eh? 55. 55. Ahora, ¿cuánto me salió Y? 125. ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto tiene que dar? Y más A, ¿cuánto tiene que dar? ¿Cuánto tiene que dar? 180. 180. 180. Entonces, ¿y cuánto valía? 180 menos 80 menos 55. 55. Sí. ¿Qué es lo que me salió? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, vamos a levantar la sesión porque ya está la Continuamos en la próxima clase. Voy a poner esta semana material nuevo en el aula. Estén atentos. Bueno, gracias por su presencia y su atención. Nos vemos la próxima semana. Dale, bro, chao. Gracias a vos, profe. Chao.